Le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos a pocas horas de estar esperando el nuevo año? Este nuevo año que esperamos que sea mucho mejor que este. Un año difícil que todavía no termina, pero que dentro de pocas horas ya estaremos en un nuevo año. Un año donde, al igual que este, Dios nos cubrirá con su santa presencia. Quiero hablar en este informal video. Quiero hablarles sobre la investigación que envié de las 5 preguntas que envié para que participaran nuestro pueblo en la respuesta de las mismas. Quiero informar que solo participaron 7 personas. Todavía me tiene triste la cantidad de personas que participan en esta actividad, que tiene como principal objetivo que usted aprenda a utilizar la Biblia, no a utilizar el Google. La idea es que usted sepa, con la Biblia en mano, utilizar las concordancias para lograr las respuestas a las preguntas que enviemos. Considero que más de 7 personas pueden participar en este tipo de actividad que realizamos. Sin embargo, de las 7 me agrada saber que fueron 4 damas y 3 caballeros los que gentilmente participaron de las 5 preguntas. De las 5 preguntas hubo una que fue la que trajo la complejidad, la que trajo la divergencia de respuestas, la que trajo algún tipo de complicación para los que participaron. Obviamente, las preguntas, vamos a la respuesta de cada pregunta. Obviamente la pregunta número 3 fue la pregunta que trajo complicación y fue la pregunta de donde salió la persona que ganó. Pero vamos a ver cada una de las respuestas siguientes, es decir, la 1, la 2, la 4 y la 5, que fueron las respuestas que todo el mundo tuvo bien. La primera pregunta era: ¿cómo se llamaba el hombre quien Dios prometió que vería a Jesús? Todo el mundo contestó bien que era Simeón. Lucas 2, 25 y 26. La segunda pregunta era: ¿quién fue el primer músico mencionado en la Biblia? Aquí también todo el mundo contestó bien que era Jubal. Está en Génesis 4, 21. La tercera pregunta, que fue la pregunta del problema para todos, voy a dejarla de último porque quiero discutirla. La pregunta número 4 era: ¿a cuántas personas resucitó Jesús? Lo que contestaron, que todo el mundo la tuvo buena, no solamente contestaron la cantidad de preguntas, que fue lo que yo pregunté, sino que también dijeron quiénes fueron y pusieron los textos bíblicos perfectos. Ahí esa pregunta todo el mundo la tuvo buena. Y la pregunta número 5: ¿en qué lugar Jesús sanó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años? Usted conoce la historia, allá en Bethesda, está en Juan 5 del 2 en adelante. Pero la pregunta que trajo diversos tipos de respuestas por parte de los 7 que participaron fue la pregunta número 3. La pregunta 3, repito, fue la que enredó a muchos y me gustó por un lado porque hubo diversidad de respuestas, lo que me llevó a tener que sentarme a analizar cada respuesta de esta pregunta para seleccionar cuál fue la mejor respuesta a la misma. La pregunta era, y aquí quiero llamar la atención de la importancia de leer bien la pregunta. Yo pienso que una de las cosas que tal vez trae los errores es porque no prestamos atención a la pregunta, no leemos bien la pregunta y en consecuencia contestamos de esa misma manera. Contestamos a veces de manera incompleta, como se reflejó en esta tercera pregunta, que tal vez por de haberse leído completamente o de manera detenida, tal vez
hubiese obtenido más ganadores. Sin embargo, me agrada saber, y quiero anunciarlo, que fue un ganador, un varón, el que ganó esta actividad de estas preguntas que envié. La pregunta era: ¿con qué enfermedad comparó el apóstol Pablo la enseñanza de los falsos maestros? Aquí yo estoy preguntando una enfermedad, aquí yo estoy preguntando sobre falsos maestros y obviamente el referente, que fue el apóstol Pablo. Esta pregunta obtuve respuestas de diferentes libros, obviamente libros escritos por el apóstol Pablo. Aquí hay respuestas de Gálatas, aquí hay respuestas de Primera de Timoteo, de Segunda de Timoteo, hay respuestas de Segunda de Corintios, hay respuestas de libros, diversos libros que escribió el apóstol, cada quien con su respuesta, lo que me llevó entonces a hacer un análisis exhaustivo de cada respuesta de los 7 para ver quién de los 7 contestó mejor, ¿no? Y como ya mencioné, hubo un varón cuya respuesta, luego de analizar todas, fue la más completa de todas. ¿Por qué? Porque al leer la pregunta tenías que saber que la respuesta tenía 3 componentes que tenías que mencionar con su texto bíblico. Yo pregunté una enfermedad o padecimiento, pregunté la referencia que él la dio, que fue el apóstol Pablo, así que tenía que ser un libro de Pablo. Y tercero, habla de falsos maestros. Entonces, si me contestas una parte pero no me contestas otra, te descalifica. Por eso la importancia de leer bien la pregunta. Vamos a las respuestas. La respuesta más completa que obtuve de esta pregunta fue la que dio, y felicitamos de antemano, a nuestro hermano Gustavo Riascos, que por cierto fue la primera persona que envió sus respuestas. La respuesta que él dio, que me pareció la más completa, habían otras más completas, pero respeté las que todo el mundo envió y escogí la mejor o la que consideré más completa que el resto. Está en Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4, que dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que ese fue el padecimiento que el hermano mencionó, se amontonarán maestros, otra parte de la pregunta, conforme a sus propias concupiscencias, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En esta respuesta está lo que pedí. Mencionó un padecimiento, él mencionó comezón de oír, que es un padecimiento, comezón de oír. Mencionó que habló de los maestros, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, que decir maestros conforme a su propia doctrina, apartada de las cosas de Dios, y obviamente se refirió a un libro que escribió el apóstol Pablo. Otra persona, específicamente una hermana también mencionó este versículo, pero no mencionó padecimiento. Solamente envió el versículo, pero no me puso el padecimiento. Lo que quiere decir que es una pregunta, que es una respuesta incompleta, lo que descalifica para que pueda aspirar a ser una ganadora más. Hubiese sido un varón y una hembra, pero solamente me envió el versículo, pues no mandó las otras partes de la pregunta. Otros hermanos, cuando mencionaban su padecimiento, pero cuando yo iba al versículo, el versículo no encerraba los otros aspectos de la pregunta. Y por eso la importancia de
Por ejemplo, voy a mencionar un caso. Hubo un caso, por ejemplo, en donde me pusieron como padecimiento, mentira o blasfemia, y me puso como versículo Primera de Timoteo 1:20. Cuando yo voy a Primera de Timoteo 1:20, cuando yo fui a Primera de Timoteo 1:20 para ver qué dice, si la respuesta tiene que ver con lo que mencionó, la respuesta, por ejemplo, dice, versículo 20 de Primera de Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero al mencionar este versículo, cuando uno lo lee, uno dice, bueno, pero ¿de qué me está diciendo? Por eso la importancia de escoger los versículos que tengan que ver con la pregunta, para que al yo ir al versículo y leerlo, yo pueda decir, bueno, este versículo, que obviamente yo entiendo lo que quisieron decir ahí, pero cualquiera que lo lee dirá, bueno, ¿de qué está hablando el hermano aquí? De ahí la importancia del momento de seleccionar los versículos, saber seleccionarlos de manera que cuando yo los lea, tenga que ver con lo que se preguntó. Otro caso que también quiero mencionar, por ejemplo, hubo otra persona que me puso como texto bíblico, segunda de Corintios 1:11. Cuando yo voy a segunda de Corintios 1:11, perdón, segunda de Corintios 11:1, segunda de Corintios 11:1 dice, cuando yo voy a la respuesta, solo dice aquí, en 2 de Corintios 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. A cuando yo leo eso digo, bueno, ¿qué me quiso decir aquí? Por eso la importancia de cuando se va a seleccionar un versículo, tiene que procurar que el versículo encierre lo que se está preguntando. Porque al leer este solo versículo uno queda como que, bueno, ¿qué me quiso decir aquí? ¿No? Y obviamente yo como pastor puedo intuir lo que quiso decir, pero una persona, un juez imparcial, al leer esto dirá, bueno, ¿qué me quiso decir la persona aquí? Entonces no califica. Y por eso al leer todas las respuestas de todos los versículos que mandaron los hermanos, la persona cuyo versículo encerraba de manera acertada lo que se está preguntando, los aspectos que encerraba la pregunta, fue el hermano Gustavo Riascos, a quien quiero desde esta oportunidad felicitar, que fue el ganador de estas preguntas de cuánto sabes de Biblia. Habían otros versículos, habían otros textos que también se pudieron usar. Por ejemplo, en esta pregunta yo pensé que alguien iba a utilizar segunda de Timoteo 2:17. Segunda de Timoteo 2:17 y 16 y 17 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, que es el padecimiento, de los cuales son Himeneo y Fileto. Algún día hablaré de ellos, que fueron maestros, ¿no? Himeneo y Fileto. Si tú utilizabas segunda de Timoteo 16 y 17, perfecto, porque ahí encierra todo lo que yo estaba preguntando. Pero respeté los versículos que los hermanos utilizaron, lo que me obligó a entrar a examinarlos uno por uno, y como ya mencioné, seleccionar el que de manera más completa y de acuerdo a lo que pregunté, mandó su respuesta y sus versículos. Así que felicitamos a nuestro hermano Gustavo Riascos en esta oportunidad, y deseamos pues que tengan para las próximas mejores respuestas para el próximo cuestionario que enviaré, que será un cuestionario más analítico, ¿no?
los voy a poner a pensar un poquito más y que me den su opinión sobre cierto texto bíblico, y el que mejor análisis tenga, ese será el ganador. Esa será para la próxima. Ya estoy sacando las preguntas que les enviaré próximamente, las anunciaré cuando las envíe, y que espero que muchas más personas participen. Somos un pueblo que tenemos un buen número de hermanos, y creo que esta actividad no te roba tanto tiempo, por lo cual pienso que un buen número de hermanos bien pudiera participar. Así que Dios les bendiga. Espero que reciban el año en familia, en casa, en armonía, y que estén pendientes para el día de mañana, para nuestra prédica de Año Nuevo. No se lo pierda. Reúna a la familia y esté pendiente para la palabra de Año Nuevo que tenemos preparada para el día de mañana en nuestro viernes de enseñanza. Así que Dios le bendiga, y felicidades a nuestro hermano Gustavo Riascos, quien fue el ganador de este último cuestionario, ¿cuánto sabes de Biblia? Dios le bendiga y que reciban un feliz Año Nuevo 2021. Dios le bendiga, amados hermanos.